El gobierno dice que no está preocupado, no le inquieta lo que se publica sobre Leire Díez, ni las investigaciones del juez Leopoldo Puente por posible financiación ilegal del PSOE, tampoco las declaraciones de Aldama, ni siquiera le quita el sueño los ataques de Donald Trump a España por el gasto en defensa. Y uno se pregunta, si nada de eso preocupa, ¿qué es lo que no le deja dormir a Pedro Sánchez? Porque mientras se multiplican los frentes judiciales, diplomáticos y políticos, el Ejecutivo responde con una serenidad que roza la indiferencia. Tal vez la estrategia sea aparentar calma, o tal vez sea que el presidente se ha acostumbrado tanto al ruido que ya ni lo escucha. Pero gobernar no es negar los problemas, es afrontarlos, y cuando un ejecutivo dice que no está preocupado, por nada además, quizás sea el momento de que lo estemos los demás. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal estaban? Buenas noches. Algo empieza a moverse en el tablero político. Por un lado, Junts vuelve a amenazar al gobierno. Dice su portavoz que el momento de los ultimátums ya ha acabado y que el gobierno no lo ha sabido aprovechar. Y por otro, la pinza PSOE y Vox en Extremadura deja sin oxígeno a su presidenta y podría convocar elecciones anticipadas el mismo día que Castilla y León. Ese superdomingo electoral del que tanto se habla y se escribe, al que también podría sumarse, por cierto, Aragón, que ve imposible aprobar sus presupuestos ante las exigencias y los órdagos de los de Abascal. Bueno, semanas claves sin duda pueden hacer cambiar desde luego a partir de ahora y de forma radical los calendarios electorales previstos hasta ahora, aunque aquí en Castilla y León seguimos de momento con el 15 de marzo como la fecha prevista, que no oficial, para ir a las urnas. Hoy Pedro Sánchez pide tiempo a Puigdemont para cumplir sus compromisos con Cataluña, aunque el prófugo de la justicia ha convocado a su ejecutiva de forma urgente el lunes en Perpiñán, en Francia, para decidir qué hacen, y no se descarta la moción de censura. Bueno, hoy les tengo que presentar a una nueva incorporación en Cuestión de Prioridades. Ella es una cara conocida, conocidísima en nuestra televisión, en los informativos. Ha hecho muchos directos, ha presentado, de hecho, los informativos de esta casa. Y yo estoy muy contento y muy orgulloso de que esté conmigo. Y a partir de ahora, Laura Zembranos. Bienvenida a Cuestión de Prioridades. Muchísimas gracias, José Luis. Un placer estar aquí contigo cada noche. Bueno, pues Laura, vamos a empezar. ¿Qué ha dicho Pedro Sánchez de todo esto que estamos hablando? Pues sí, desde el Gobierno quitan importancia a los movimientos de los independentistas. Pedro Sánchez les recuerda que él está cumpliendo todos los compromisos y les advierte el cambio de Gobierno podría suponer una involución para Cataluña. Y es que recordamos, entre las últimas cesiones está la aprobación de la ley de amnistía, la condonación de la deuda o la cesión de Rodalíes. El presidente del Gobierno se escuda en que hay compromisos que no dependen solo de él. Este es un gobierno que quiere y aspira a cumplir con los compromisos, en el caso de Junts, de los acuerdos de Bruselas. Lo estamos haciendo, lo sabe Junts que estamos cumpliendo con todos esos acuerdos. Evidentemente hay acuerdos que no dependen en exclusiva del gobierno de España o de los grupos parlamentarios que sustentan al gobierno de coalición progresista, por ejemplo en materia de inmigración, por ejemplo en materia de lenguas cooficiales. Estamos haciendo ese trabajo, exige tiempo, dedicación, esfuerzos. Hoy es indiscutible que a Cataluña y a España, y ahí están los datos, ahí está también la situación política e institucional en Cataluña, y también en España le sienta bien este gobierno de coalición. Bueno, y mucho se está hablando y se ha publicado, rumoreado también estos días sobre si hay conversaciones entre PP y Junts, pero de momento no hay nada claro en este sentido. Hoy Alberto Núñez Feijóo dice que todo le corresponde a Junts, que son los que tienen que tomar sus propias decisiones. Efectivamente, José Luis, porque el presidente del PP no se ha pronunciado sobre si hay contactos con los independentistas. Lo que sostiene es que Junts tiene que decidir después de 2 años con este gobierno y se centra en valorar las declaraciones que acabamos de ver. Feijóo dice que en ellas Sánchez pide tiempo para alargar lo que considera es una agonía y asegura que ningún español está tranquilo con este gobierno. El señor Sánchez está pidiendo tiempo para prolongar la agonía de su mandato y la agonía de su gobierno y la agonía de la situación política española. Comprenderá usted que la situación que vive España desde el punto de vista político, tanto a lo que se refiere a la situación de la agenda judicial, del entorno del presidente, del partido y del gobierno, y a la situación de su inestabilidad con sus socios, es una situación agónica.
Bueno, pues a nivel autonómico también pueden pasar muchas cosas. La presidenta de Extremadura se prepara ya para convocar elecciones anticipadas ante la falta de apoyos en los presupuestos, y Aragón también está cerca de adelantar los comicios por la falta de entendimiento con Vox. Feijóo da libertad a sus varones para tomar decisiones y Guardiola lo anunciará el próximo martes. Sí, podríamos estar ante un superdomingo electoral en el que podrían coincidir los comicios de Castilla y León, de Aragón y de Extremadura. Precisamente en esta última comunidad hoy se ha vivido un pleno muy tenso en el que la presidenta María Guardiola ha cargado contra todos los grupos por no apoyar sus futuros presupuestos autonómicos. Si usted tuviera la más mínima intención de aprobar estos presupuestos y de negociarlos, no habría presentado propuestas que sabe que son del todo inaceptables porque suponen un retroceso para nuestra región. Tenemos a un lado los que plantean eliminar los impuestos que sostienen los servicios públicos, pero es que en el lado de enfrente del ring tenemos a los que quieren que Extremadura vuelva a ser el infierno fiscal que era. Uno me llaman roja, los otros me llaman facha, compañeros, será porque estamos donde tenemos que estar. Yo les recuerdo que fue usted el que no se presenta a la primera reunión a la que yo le convoco para abrir las negociaciones. Hizo exactamente lo mismo que hizo Vox, porque cada vez son más parecidos. Por esa famosa pinza que esgrime el Partido Popular entre Vox y el Partido Socialista. Bueno, aquí en Castilla y León, la Junta enviará cuanto antes los presupuestos de las Cortes a las Cortes, una vez que ya ha corregido todos los errores de tramitación, y también hoy ha dado el visto bueno al decreto para que el operativo contra el fuego sea público. Una norma que contempla más novedades y que Laura Zembranos, pues nos va a explicar. Así es, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a 2 decretos ley que tienen importantes novedades en materia de incendios forestales. El objetivo principal es que el operativo sea completamente público en 2028. Esta transición se hará de forma progresiva a lo largo de 3 años. Pero hay más, se reconoce la figura del bombero forestal y además aquellos contratos fijos discontinuos pasarán a ser de jornada completa durante todo el año y por lo tanto no solo participarán en la extinción, sino también en tareas de prevención y vigilancia forestal. ¿Y cuál será el coste para realizar estos cambios? Se destinarán 20 millones de euros. Eso sí, estos decretos, que ya se han aprobado en el Consejo de Gobierno, ahora tienen que ser validados por las Cortes en un plazo de 1 mes. Y para ello, el portavoz de la Junta ha hecho hoy un llamamiento a los grupos. Nuestra idea, naturalmente, es obtener el máximo respaldo parlamentario en la convalidación de estos decretos leyes y llamamos desde aquí a todos los grupos parlamentarios a la máxima responsabilidad y a que todos alejemos el escenario de la confrontación para hacer lo que sea mejor por el interés del conjunto de los ciudadanos. Bueno, pues hoy es una noche de fichajes, ¿eh? No solamente se incorpora Laura Zembranos para acompañarme a contarles siempre la actualidad, también en la mesa de análisis tenemos a un nuevo contertulio. Gonzalo Martín, muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Estuviste una vez entrevistado, recuerdas, ¿eh? Así es, así es. Suele pasar, ¿eh? Los entrevistados que me gustan luego los intento fichar para la mesa de análisis. Maite Rodríguez, buenas noches. Muy buenas noches. Laura Ríos, ¿qué tal ¿Qué estás? tal? Buenas noches. Laura, ¿qué te parecen las novedades del operativo antiincendios para evitar ese duro verano que hemos sufrido aquí en Castilla y León con esa oleada de fuegos? Bueno, yo siento ser un poco crítica en este sentido, doy la bienvenida y me parece todo avance positivo, pero no hay que esperar a vivir el agosto más negro, más oscuro y sobre todo que ha dejado esa huella tan lamentable en Castilla y León para poner en marcha este tipo de medidas que ya se venían demandando desde hace tiempo. Son avances positivos, pero esto se quedaría en nada si no hay una política conjunta, un esfuerzo común por parte de todas las administraciones. De nada sirve que venga Pedro Sánchez a Ponferrada todos los años a reivindicar que es necesario combatir el cambio climático si luego no hay medidas sobre la mesa y sobre todo medidas que contribuyan sobre todo a prevenir esos incendios, porque estamos hablando de incendios de una generación desconocida hasta el momento, en el que la temperatura, la sequedad del terreno y sobre todo la profesionalización de los equipos pues hacen muy complicado la extinción. Bienvenido sea toda la ayuda, especialmente por lo que supone para los equipos de extinción de incendios, que supone profesionalizarlos, pasar, digamos, a la gestión pública y eso dignifica mucho sus condiciones laborales, pero hace falta también implementarlo por parte del Gobierno de España. Una comunidad autónoma en solitario no hace nada.
Sí, la coordinación, eso es fundamental, eso que acabas de decir. El otro día teníamos aquí al portavoz de la Junta, Carlos Fernández Garrido. Maite, yo le preguntaba si el hecho de que fueran públicos los bomberos forestales, que fuera a partir de ahora entran, es un plazo de 3 años, si no me equivoco, eso para ello las condiciones son mucho mejores, pero ¿el servicio es más eficaz? Bueno, en principio es algo en lo que coinciden todos los efectivos que trabajan no solo en esta comunidad, sino en otras. Sobre todo porque podrían trabajar durante todo el año, porque claro, siempre esto era una gran asignatura pendiente y era la gran asignatura pendiente porque no se hacían labores de prevención. El cambio climático, o llamémoslo como queramos, el cambio de condiciones climatológicas, de temperatura, está ahí. Y eso conlleva que hay que hacer un trabajo muy importante. O sea, si ya vas a actuar en el momento crítico, es muy difícil que se pueda frenar muchas veces los incendios. Entonces, para eso es importante tener las plantillas adecuadas. Hombre, reconocer la figura de esta gente que se está jugando la vida y, de hecho, este año, por desgracia, varios han fallecido. Tienen que tener unas condiciones dignas, unos equipos dignos y luego coordinación con el Gobierno central también y con los ayuntamientos. Porque las comunidades del entorno. Y de las comunidades del entorno, claro. No porque, por ejemplo, hoy se hablaba de que se va a poder actuar, la Administración podría actuar en lo que llaman los aros periféricos. Claro, ahí los ayuntamientos tienen mucho que decir porque las ordenanzas municipales obligan a mantener en buenas condiciones los solares. Imagínate abandonados, pero con propietarios, y si no, pueden hacer ejecuciones subsidiarias a los ayuntamientos. A lo mejor los muy pequeñitos es muy complejo, pero ahí podrían entrar las diputaciones, pero es que es fundamental. Sí, pero ¿cuántas parcelas urbanas vemos en el interior en los cascos históricos de los propios pueblos, claro, con una vegetación tremenda este verano, por ejemplo? Pero ahí es muy importante que los ayuntamientos actúen y ya pueden. O sea, este decreto habla de facultar a la Administración regional, pero es que los ayuntamientos ya pueden. Entonces, a lo mejor lo que tienen que dar apoyo a los ayuntamientos para esas tramitaciones y esas ejecuciones subsidiarias. Pero es que es fundamental la prevención y la dignificación de esos puestos de trabajo, porque esta gente se ha estado jugando la vida por todos nosotros. Claro. Gonzalo, ¿cómo lo ves? Bueno, pues a mí me parece una noticia positiva, visto que se tachan, por así decirlo, todas las cajas que se estaban reclamando este verano en lo que respecta a la figura y a cómo debían de ser tratados los bomberos que estaban actuando en los montes. Entonces, pues me parece que todo lo que vaya encaminado a dignificar la figura y hacerla menos precaria, porque era precaria para el caso de los que estaban subcontratados, muchos se quejaban por eso, por el salario, porque luego se acaba la temporada de verano y pues tenían que buscar otro trabajo, etcétera. A mí pues me surge la duda, que me parece que tampoco se va a poder resolver por una cuestión de, o sea, pues por una ley o por un decreto, de qué expectativas ponemos, en a qué nivel podemos llegar con la prevención, ¿no? Porque yo esto lo comentaba con unos técnicos forestales este pasado verano, hasta qué punto es posible prevenir que estos incendios sucedan, ¿no? Esto que decimos, los incendios se apagan en invierno. Hombre, pues ahora desde luego vamos a tener a más personas y con mejores condiciones que van a poder desarrollar todas esas labores, pero al final no hay que perder de vista que vivimos en una comunidad tan amplia, tan inmensa y con tanto terreno forestal que la deforestación mecánica es complicada. Cuando un incendio es provocado es muy difícil de controlar, porque los que provocan estos incendios, sean pirómanos o no lo sean, saben muy bien dónde hacerlo, precisamente para que el fuego se expanda, ¿no? Pero lo que hablaba él de la prevención, mira, yo el sábado pasado estuve en la Casa de la Madera de Soria y es verdad que ellos comentan que dado la explotación que hay, el rendimiento económico que se saca, allí en la zona que también con el límite provincial de Burgos, desde hace casi 15 años no ha habido ningún gran incendio. Entonces, y hay una masa forestal increíble, quizás de las más grandes de la comunidad, pero es verdad que tanto ese trabajo de mantenimiento, claro, de explotación, pues habrá que volver a conseguir que sea rentable para que para quien resida en la zona lo mantengan, no tengamos que depender solo de operativos públicos, porque es verdad que no lo podemos fiar solo a eso y evitaríamos grandes masas forestales abandonadas. Bueno, pues de esto se va a hablar mucho, estoy completamente seguro, en la campaña electoral. Nos queda muy poquito, no os creáis, quedan 5 meses solamente para Castilla y León. ¿Veis posible ese gran domingo electoral del que se habla? Se viene hablando ya varios días, pero es verdad que hoy nos ha dado una clave María Guardiola, presidenta de Extremadura, cuando ha dicho que el martes va a decidir si adelanta elecciones o no, saca adelante los presupuestos, Vox le bloquea absolutamente todo. ¿Esto sería bueno para el Partido Popular? Un gran domingo, Extremadura, Castilla y León y quizá Aragón.
sería como el primer termómetro de cuál es la situación real y también ver cuál es la situación que hay entre, o el reparto que hay ahora mismo entre PP y Vox, porque realmente en esas comunidades, incluida esta, no se pueden aprobar los presupuestos por la ruptura de los pactos, y es verdad que supongo que es el termómetro más efectivo y dentro del poder autonómico del PP, a lo mejor somos las tres comunidades como el mal menor, ¿no? No, pero yo me refiero al hecho de ir unidas, de ir las tres a la vez, si eso es bueno para Mañueco, para Guardiola, para Azcón. Hombre, en principio debería ser bueno probablemente para el que peores perspectivas tenga, ¿no? Que puede ser cualquiera de los tres y en función de cómo se establezca cuál es el objetivo a lograr. Si queremos que Vox reduzca su poder a la hora de tener que formar gobierno o si estamos hablando de ampliar la diferencia con respecto al PSOE, ¿no? A mí me parece que en cualquiera de los casos que se junten todas en un domingo sí que aumentaría la ventaja respecto al PSOE, porque todo lo que tienda a nacionalizar las elecciones autonómicas para convertirlas de alguna manera en plebiscitarias a nivel nacional, pues en este momento parece que tendería a beneficiar al PP, aunque es verdad que bueno, se ven variaciones en función de la encuesta a la que prestes atención, ¿no? Pero es verdad que, tú lo has dicho, se nacionalizarían muchas estas elecciones, por supuesto, ¿no? Bueno, las elecciones que ya lo son ya de por sí, ¿no? Las elecciones de Castilla y León, las últimas, ya tendieron a nacionalizarse, a pesar de que solo eran aquí. Yo creo que el PP sí que puede explotar bien la baza de la falta de la imposibilidad de gobernabilidad, que si plantea el escenario de tres comunidades abocadas a, bueno, en el caso de Castilla y León no sería solo por eso, pero abocadas a convocar elecciones porque no hay presupuestos y porque no se pueden satisfacer las demandas de los ciudadanos por culpa, por ejemplo, de Vox, sí que ese mensaje es una uniforme... forma de dejar a las claras, con Vox no se puede gobernar porque al final mira lo que nos hacen, se van de las instituciones... Yo creo que ahí lo rentabilizaría. Hay un segundo componente que es que pones el espejo que no deja de estar ahí de, oye, nosotros no estamos aprobando presupuestos y por tanto convocamos elecciones, claro. Gobierno nacional, ¿qué pasa, no? Claro, pero yo creo que plantearlo desde la disyuntiva de o bien aprobamos presupuestos o bien vamos a elecciones, yo creo que eso es quedarnos un poco en la superficie. Yo creo que hay detrás o debe haber una estrategia de partido que valore los riesgos, sobre todo cuando se produce un adelanto electoral, si esto beneficia o no al Partido Popular, si tiene consolidado su electorado en las comunidades autónomas. Depende, como decías, Gonzalo, de la encuesta que mires. Aquí, por ejemplo, las encuestas de Castilla y León son favorables al Partido Popular, asciende también Vox, y aquí la cuestión es que Vox puede capitalizar, o sea, eso le puede perjudicar al PP, podría capitalizar el hecho de que ellos no forman parte del gobierno, no hay desgaste de gobierno y ellos son los que están, digamos, bloqueando la acción del gobierno, con lo cual el Partido Popular tiene que ser muy escrupuloso, mirar bien cuáles son los riesgos y a la única comunidad que en realidad... Yo aparto a Castilla y León porque Castilla y León ya tiene fecha. Bueno, lo dijo Francisco. No es oficial. No es oficial. Bueno, pero marzo sí. La fecha vale, oficial 15 no. del secretario autonómico del PP es el 15 de marzo. Sí, pero marzo. Pero puede ser el domingo anterior o posterior. Me da igual. Pero el caso es que estamos en Laura, marzo. puede ocurrir una cosa, que decir que Guardiola el martes hable de un adelanto electoral que no sea el 15 de marzo, claro. sea unas semanas antes y Mañueco, el presidente, decía, bueno, pues vamos todos a una y lo hacemos todos a una. Claro, él tiene que aprovechar y considerar si ese es el escenario oportuno, porque dice Génova que va a respetar digamos que la decisión autonómica, ¿no? Pero en este caso a la única que le interesa es a Extremadura, a Guardiola. ¿Por qué? Aprovecha la crisis que se vive en el Partido Socialista por el asunto del hermano de Pedro Sánchez, está en plena eclosión, está en los tribunales. El secretario autonómico del Partido Socialista está imputado, claro. Claro, efectivamente. Aprovecharía, digamos, esa coyuntura, pero yo creo que circunscribirlo al hecho de que me está bloqueando por los presupuestos, pero si lo estamos viendo en España y no pasa absolutamente nada. Tienen al mejor ejemplo a Pedro Sánchez y que además va a continuar, quiere continuar. Y no, yo no dudaría en ello. ¿Y va a continuar Pedro Sánchez o Junts el lunes puede marcar un punto de inflexión? ¿Qué opináis? El aviso de ayer, aquí en esta mesa nadie se lo tomaba en serio, pero es verdad que muchos medios sí lo están haciendo, ¿no? Sí, a mí me ha sorprendido que el propio presidente hoy les haya pedido calma, la dificultad, pero es verdad que yo creo que Junts se va a encontrar con el problema de que quizás en Cataluña no pueda vender bien un pacto con Vox, sobre todo con la rivalidad que tiene con el Partido Nacionalista más a su derecha. Entonces, es complicado. Es que Alianza Catalana ya está en cuarto puesto en muchas encuestas. Y sobre todo el problema de Junts es que, claro, como me han dicho tantas veces que viene el lobo,
Es verdad que cuesta creérselo, pero yo lo veo complicado, sobre todo no por el PP, sino por Vox. O sea, yo la pregunta que me hago es qué tiene que ganar Junts si hace esto. Claro. ¿No? Porque realmente, ¿puede Junts retirar el apoyo al Gobierno? ¿En qué se traduciría esa retirada de apoyo al Gobierno? ¿En apoyar una moción de censura del Partido Popular? Bueno, quizá los votantes de Junts, que son de derecha, no nos olvidemos, eso hay que decirlo. Y nacionalistas. Y nacionalistas no están muy conformes ahora mismo con el Gobierno, no creen que deberían ser socios su principal partido. Y quizá en este momento, precisamente, porque la ultraderecha catalana, nacionalista, independentista, le está pisando los talones, sea el momento necesario para hacerlo. No, claro, pero aquí... es verdad que claro, pero ahí desde el está... punto de vista de las cesiones no gana absolutamente nada. No, pero la disyuntiva está ahí, ¿no? Si estamos planteando que la ruptura con el Gobierno se puede dar para combatir con Alianza Catalana, esa es la cuestión. ¿Cómo se traduce esa ruptura? Porque si la ruptura se traduce votando a favor de una moción de censura impulsada por el PP y Vox, que en teoría representan ese centralismo al que el independentismo se opone, vaya manera de luchar contra los nacionalistas de Alianza Catalana, ¿no? Yo por eso digo que, a pesar de que sí, es un partido de derechas, por supuesto, ahora bien, ¿es antes independentista o nacionalista o antes de derechas? Yo creo que, por lo menos lo que vemos, es que está bastante claro que es antes nacionalista que de derechas. Sí, está claro. Por tanto, retirar el apoyo de un gobierno que está dando cesiones a los nacionalistas para dar un gobierno al PP, yo lo veo imposible. Y me parece que todo va a ser retórica. ¿En qué se podría traducir esa supuesta retirada de apoyo? Pues en no votar por sistema ninguna ley al Gobierno. Pero más o menos ya lo hacen y tampoco parece que al Gobierno le importe mucho, ¿no? Entonces yo realmente no creo que en Moncloa estén preocupados por la última de Junts, porque la realidad es que Pedro Sánchez está atado de manos por Puigdemont, pero ¿hasta qué punto Puigdemont está también tiene atadas las manos por el actual gobierno? A mí me parece que no lo tiene tan fácil como decir rompo esto y demás, porque si lo rompe, quizás Alianza Catalana capitalice más que por el hecho de mantener. Lo que pasa es que estar todo el día amagando y no dando, también crea un descrédito, ¿no? Claro, pero es pura estrategia. Yo creo que esto realmente es elevar un poco o endurecer un poco el tono para decir exactamente lo mismo que ya venía diciendo, que es, ojo, que estamos aquí, te estamos controlando, te estamos fiscalizando y de nuestros 7 votos, digamos de nuestros 7 escaños, depende en tus leyes, depende absolutamente todo, pero en el fondo, si quita esos 7 escaños, ¿qué pasa con Junts? Es que Junts desaparece, le interesa permanecer ahí porque tiene visibilidad. Entonces yo creo que es un amago simplemente para mantener a los suyos, a sus votantes, un poco en el redil y decir... Su partido. Y a su partido, efectivamente, y es una pura pantomima y lo que va a ocurrir en Perpiñán es exactamente lo mismo. O sea, Puigdemont es un actor más. Teatro. Puro teatro. Puro teatro, muy bien. Bueno, vamos a cambiar de asunto, vamos con la polémica que está servidísima en Madrid desde ayer. El Gobierno declaró como lugar de memoria democrática la Real Casa de Correos, actual sede de la Comunidad de Madrid, y donde durante la dictadura franquista se produjeron asesinatos y sobre todo torturas. Hoy Ayuso, como era de esperar, se revuelve contra esta decisión y presentará un recurso ante la Audiencia Nacional. Laura, ¿qué ha dicho en la Asamblea? Si la presidenta de la Comunidad de Madrid se opone a esta calificación, lo recurrirá y dice una vez más que es una nueva cortina de humo del Gobierno para desviar la atención de otros temas. Ayuso no quiere que se coloque una placa en el edificio que actualmente es la sede de su Gobierno y con tono irónico ha planteado otras alternativas al PSOE para si quieren poner algunas placas. Yo les propongo otra cosa que pueden poner en la Moncloa. Vamos a poner una nueva placa que diga: aquí escondían al hermano de Pedro Sánchez. Y es más, le voy a dar otra placa, la que van a poder poner en la sede de Ferraz. Aceptamos pago en metálico. Bueno, ¿y qué ha dicho de todo esto el Gobierno español? Sí, pues en este caso ha sido el ministro para la Transformación Digital y el que será su futuro contrincante el que ha respondido a la presidenta madrileña y le ha recriminado su constante oposición a las leyes estatales. Tiene la obligación de cumplir las leyes, porque está convirtiendo a la Comunidad de Madrid en una comunidad alegal. No cumple con la ley de memoria. No quiere cumplir con otras leyes que se están aprobando todos los días. No cumple con la ley de vivienda.
no cumple con las leyes de este país y tiene la obligación de cumplir con las leyes. Por lo tanto, que se deje de decir exabruptos y que se dedique a cumplir con la ley. Bueno, es curioso porque Óscar López en esta intervención también decía que Isabel Díaz Ayuso estaba obsesionada con Pedro Sánchez. Creo que es bastante recíproco. Bueno, vamos con la cuestión del día que va sobre este asunto. Recuérdanos la pregunta y el resultado final. Sí, pues lo que les hemos preguntado hoy a los espectadores ha sido que si creen que Pedro Sánchez usa el catálogo de símbolos franquistas como cortina de humo para distraer de otros temas. El 70% dicen que sí, que lo utiliza este asunto para que no se hable de otros temas de actualidad. Sin embargo, el otro 30% considera que no, que es un tema más. Bueno, pues con todos los frentes abiertos que tiene ahora mismo el Gobierno, tanto desde un punto de vista de la inestabilidad de sus socios como judiciales, los ministros dicen no estar para nada preocupados. Así lo aseguró el martes la portavoz y hoy Marlaska, al ser preguntado por el caso Leire Díez, la fontanera del PSOE. Sí, Marlaska vuelve a insistir en que el Gobierno no está preocupado por el caso de Leire. Mantienen su postura porque aseguran que desde el Ejecutivo se cumple con la legalidad y el resultado de este tema debe abordarse por la vía judicial. Para un Ministerio del Interior, para un Gobierno de España que cumple la legalidad permanentemente, evidentemente no puede haber ningún tipo de preocupación al respecto. Gonzalo, ¿por qué se empeña el Gobierno en decir que nada le preocupa de todo lo que está pasando y de todo lo que tienen encima? No sé si sería más creíble incluso decir lo contrario en algún momento, alguna de estas situaciones. ¿Y qué ganan, no? Y qué ganan, exactamente. Entonces, pues bueno, lo de asumir responsabilidades parece que a día de hoy está completamente pasado de moda. De hecho, con toda la gravedad de lo que sucedió con las mamografías en Andalucía, oye, pues yo mira, vi como un fino rayo de esperanza porque dimitió una consejera, ¿no? A lo mejor en otro momento hubiese sido algo mucho más grave y es verdad que para los afectados pues no ha sido suficiente y demás, pero se ha visto algo, ¿no? Bueno, pues aquí pues no se ve nada y no se reconoce nada y nadie reconoce nada. Pero bueno, es como iba a hacer una comparación que a lo mejor no sé si puede ser justa o no, pero al final es un poco método Trump, rebajado en tono, rebajado en forma, pero es bueno, pues tirar para adelante. Aquí nunca ha pasado nada. Y en general, yo bueno, que puedo hablar desde el punto de vista de un joven, cuando algo es tan evidente para todo el mundo, ¿no? Tú puedes hablar de un joven, pero tú también conoces muy bien Europa por muchas cosas y has trabajado también en las instituciones europeas. Allí no pasa esto. Bueno, yo es que... Allí por pasar un ticket falso de... Sí, pero esto es como las comparaciones bueno, con... Estamos en Europa. Sí, lo que pasa es que, o sea, yo personalmente, en efecto, esto en Europa no pasa, ¿no? Y tampoco pasa que no se respondan preguntas de periodistas. Y aquí se llama la atención todo el mundo. Prácticamente si un periodista repregunta 3 veces se le llama la atención, ¿no? Práctica generalizada casi, o sea, se le echa la bronca al periodista. Entonces, pues sí, esos ejes de comparación con otros países europeos siempre están ahí. Yo es verdad que soy más de intentar mirar nosotros qué es lo que queremos y qué es lo que nos parece bien o mal per se, sin necesidad de compararnos si en ese otro país lo hacen de esta u otra manera, que bajo mi punto de vista ya te noto que sí, mejor. Vale, somos españoles hasta para eso, ¿eh? Tenemos nuestra idiosincrasia, tenemos nuestra forma de pensar, de sentir... Pero lo que quiero decir es que no me es necesario el argumento de que en Reino Unido, en Países Bajos o en Finlandia... Bueno, me refiero que el nivel ético o el código deontológico político es mucho más elevado que el de España. Es mucho más elevado, pero el de la población también, porque esto lo permite, claro. Esto se tolera y a la vista de alguna manera pues hay cierta tolerancia hacia estas cosas. No, o sea, dice se ha José normalizado. Luis, somos españoles hasta para eso. Es que está muy metido, lo hemos hablado más veces. O sea, es que es inevitable que un español no te diga factura sin IVA en un taller, entiendas que si puedes conseguir una subvención sin justificar adecuadamente. No sé por qué lo tenemos tan calado en nuestra cultura y en la idiosincrasia, ¿no? Incluso como una cierta normalización de las explicaciones imaginativas o de la negación por defecto, que pues es un poco la ventana de Overton, ¿no? Se ha ido abriendo
y lo que hace a lo mejor 15 años, hace 15 años también se comparaba a la gente en España con otros países, pero había cosas que a lo mejor pues, no se pasaban. O sea, Alfonso Guerra dimitió porque su hermano supuestamente se había visto metido en un escándalo de corrupción, o Josep Borrell no se presentó a unas elecciones porque había una causa que luego se archivó y no había sido, ¿no? Y esto ahora pues no es imaginable. No es imaginable probablemente en ningún gobierno. Por eso lo de Andalucía como que ha sido tan excepcional, ¿no? Pero sí, a mí lo que me preocupa... Por no hablar de Demetrio Madrid, que se fue de este gobierno de Castilla y León y... De hecho, la nueva política, cuando surgieron los partidos nuevos que iba a regenerar y cambiar, al final, no sé si todavía lo ha embrollado más, también porque se ha tomado el poder, los discursos fáciles, falsos... No, y sobre todo porque no se asumen ni las propias responsabilidades, el nivel de ética, como decías, de ética y de moralidad está en el subsuelo, porque devalúa eso a la clase política y porque luego no se penaliza donde se tiene que penalizar. Yo ya no hablo en la justicia, que eso ya es otro ámbito, sino también en las urnas. Porque luego cuando se refuerza, digamos, esa forma de gobernar o esa forma de gestionar estos asuntos, pues sinceramente no... La corrupción nunca en este país se ha castigado en las urnas. No se penaliza, no se penaliza, y me llama mucho la atención, y por eso yo creo, y volviendo a tu pregunta, José Luis, yo creo que tiene mucho que ver con la actitud que adopta Pedro Sánchez. O sea, el mismo que firmó su manual de resistencia es la misma persona que está convencido de que va a aguantar hasta 2027, y yo creo que es posible que aguante, salvo que por una estrategia electoral y porque las encuestas le sonrían puntualmente, pues él va a mantenerse firme, porque además es que, de verdad, lo que hace Junts, lo que hace sus socios de gobierno, no sirve de nada. Pues, mira Yolanda, o sea, el pequeño desliz que tuvo de gobierno corrupto, es maravilloso eso. De todas formas, además, por ponerle el punto a esto, hay una generalización y una normalización por parte de todo el mundo de reconocer constantemente los errores en el otro, sobredimensionar los errores pequeños, a veces hasta el ridículo, y a veces, pues oye, también tienen errores grandes y hay que señalarlos, y el no asumir nunca los propios. Pero Gonzalo, cuando dices esto es que parece como que ellos están sometidos a una presión, a una fiscalización mayor. No, para nada. No estoy diciendo eso. Vale, te he entendido eso. No, he dicho todo el mundo, porque hacía falta ver que las sesiones de control al gobierno ya son de control al gobierno y a la oposición, ¿no? Es inédito. Entonces, yo os digo que esto es una dinámica en la que entra todo el mundo y por tanto no sorprende. Ahora bien, para mí está clarísimo, y también es una cosa como que se ha perdido de vista en función de qué periódico leas o de qué medio escuches o a quién oigas hablar, que parece como que de alguna manera que en efecto, por ejemplo, ayer hay que controlar en el Congreso en la misma manera la oposición y al gobierno, ¿no? Entonces nos hemos acostumbrado a que los gobiernos han dejado de responder preguntas y están controlando a la oposición. Y eso está todo metido como en un régimen de anormalidad institucional que no puede ser. Ahora bien, pues lo que decía de reconocer la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, se reproduce a todo el mundo, lo cual no quita que, por supuesto, la responsabilidad principal la tiene el gobierno, porque es a quien ejerce el poder, a quien hay que fiscalizar en primer nivel. Tú luego, por supuesto, a la oposición pues le puedes pedir tal o cuales estándares, pero... Pero comparando la clase política con los ciudadanos de a pie, yo estoy segura de que... Voy a poner un caso Ábalos porque es el caso que conocemos más llamativo y sobre todo más sonrojante. Esto a nivel de una empresa es que ya estaría en la cárcel. Ya estaría en la cárcel. Pero aquí en este caso yo no sé por qué razón... O sea, bueno, si en la empresa hubiese habido la normalización de esos comportamientos que ha habido en la política, a lo mejor tampoco estaría en la cárcel. A eso es a lo que voy yo, que se ha normalizado. Bueno, pero quiere decir, Laura, es que hay dos mundos diferentes. Sí. No, por se tocan, ¿no? No, efectivamente. Y yo creo que eso debería generar mucha más desafección y, sobre todo, a la hora de votar,
ejercer ese voto con es criterio y con coherencia. En el caso de Ábalos no ha ido a la cárcel no por ser diputado, porque ya está en el Supremo, sino porque el juez no ha dado ese paso. Y porque es lenta la justicia. Claro, la justicia es lenta. Y en ese caso, en la asunción de responsabilidades, cuando está a la espera de juicio, es verdad que muchas veces, y esto se ha discutido, a veces pedimos una resolución o una dimisión o un castigo ejemplar antes de que esté la condena. Y entonces yo creo que también hay que buscar ahí un punto intermedio, porque, a ver, por ejemplo, en el caso de Ábalos, todo apunta claramente a que... pero es una cuestión de ejemplaridad también, ¿eh? Sí, en este caso ejemplaridad está claro. El partido lo ha sostenido, pero es que hasta el propio gobierno lo mantuvo. O sea, porque... Vamos a hablar, me ha gustado lo que has dicho, esa anomalía institucional. Yo no sé si lo es, que Isabel Díaz Ayuso se declara insumisa de la Ley de Memoria Democrática y esta guerra constante también entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid. Hablamos del edificio de Correos, que va a ser declarado Ley de Memoria, lugar de memoria democrática. Y bueno, ya ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid que lo va a recurrir ante la Audiencia Nacional. ¿Qué os parece esto? ¿Hay intención política por parte del Gobierno en señalar justo ese edificio precisamente porque sabe que va a saltar como un Miura Isabel Díaz Ayuso? ¿Es una cuestión de justicia porque allí pasaron cosas terribles, Laura? Pues, a ver, yo creo que la declaración no es una fórmula inocua. Yo no sé si hablar de una cortina de humo, en este caso, que el Gobierno está muy, quiero decir, que es maestro, ¿no?, en estas artes. No diría tanto que es una cortina de humo como un acto de provocación, porque no lo veo como algo inocuo. ¿Por qué a la presidenta de Madrid? ¿Por qué la principal rival enemiga, por así decirlo, del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez? ¿Por qué ese edificio cuando hay muchos más edificios? Porque representa, digamos, la soberanía de la comunidad autónoma. Yo aquí estoy dividida, porque no compartiendo la esencia total y global de la Ley de Memoria Histórica, porque yo creo que se ha dejado una parte fuera, porque se incide en la polarización en las dos Españas, porque no se ha contado con todo el relato. Yo creo que solo se ha contado con el relato del propio Gobierno. Partiendo de la base de que es una ley que se ha aprobado, que es democrática y que hay que cumplirla, a mí me parece bien que dentro de sus competencias, que ella considere invadidas, acuda a los tribunales y la recurra. Que está en su derecho, pero es una provocación en toda regla por parte del Gobierno. En estas batallas culturales, en las que gana siempre Vox, porque son, digamos, sus temas, sus argumentos. ¿No coloca a Ayuso también en una situación delicada, Alberto Núñez Feijóo, que precisamente le gusta andar siempre por el alambre de la moderación? No se decanta, y estas cosas, en fin, le cuesta pronunciarse. Bueno, pero Ayuso ya lo hace por él. Ayuso ya lo hace por él. Claro, si es un poco tibio Feijóo, Ayuso no le frena, efectivamente. A veces no es la voz del Partido Popular, Ayuso, no representa todo. ¿Qué os parece? Yo no creo que lo haga. Yo creo que más bien a veces lo hace contra él, como pasó en el caso del aborto. A ver, ella maneja muy bien los tiempos mediáticos, el espectáculo. Y estoy segura que finalmente sí hay que ponerla no va a ser insumisa. Lo que pasa es que es verdad que va a agotar las vías judiciales o administrativas. También es verdad que a ver, la ley en ese edificio dices contra Ayuso. Ayuso no es propietaria del edificio de la Comunidad de Madrid. Como Sánchez no es de Moncloa. Claro, entonces es verdad que no pueden atribuirse un ejercicio de defensa personal. Entonces, a partir de ahí, no sé si la placa ayudará a contar más o menos todo lo que pasó allí, que es verdad que, por ejemplo, eso está documentado y creo que hay poca controversia respecto a este tema, pero es verdad que políticamente se está utilizando temas tan delicados, es que decimos batalla cultural, y utilizamos batalla cultural con la guerra civil. Es que digo, de verdad tendríamos que pensar lo que hablan, lo que dicen, porque luego es verdad que no se está trasladando mucho a la calle a nivel violento la confrontación, pero es verdad que lo llevamos hablando mucho tiempo. La crispación en los ciudadanos hace que muchas personas rompan relaciones, y es que justo una ley que está hecha, digamos, para curar heridas, no se puede utilizar tan frívolamente. No sé si es necesaria la placa o no, pero que ambos dos lo están utilizando, entonces no es necesaria esa defensa personal del edificio. Gonzalo, ¿es necesaria la placa? Pues, a ver, yo no creo que por esto nadie se vaya a dejar de hablar, por esta escena. Entonces, respondo a tus dos preguntas del principio. ¿Es de justicia? Sí.
¿Se está haciendo ahora para darle un uso político en ese edificio por eso? También. Y son las dos cosas a la vez. Y ya está. Entonces, ¿y sale alguien beneficiado? No. No, bueno, puede que bueno, sí. vos sí, lo decías tú quizás. Pero que quiero decir, que vaya a entrar ahora toda la opinión pública en un debate sobre esto, pues hombre, a ver, yo creo es tan evidente que, vale, sí, esa placa, pues no sé si tenía que estar allí, pues la ley se tiene que cumplir y punto y tal. Ahora, ¿señalan ese edificio porque es la sede de la Comunidad de Madrid? Pues por supuesto. Bueno, pero es verdad que se puede hacer de otra forma y se ha señalado muy señaladamente, perdón. Porque el ministro Víctor Torres se subió ayer a un ático donde se veía el edificio de la sede de la Comunidad de Madrid, a bombo y platillo. Bueno, José Luis, estas cosas, el uso político, el espectáculo político, ¿no? El espectáculo político es evidente, pero te quiero decir que está en la ley y hay que cumplirse. Cuando alguien se acuerda de que falta esa placa, pues que se cumpla. Bueno, pues me imagino que se cumpla. Ahora, que se recuerda con el único objetivo de hacer ahora espectáculo político, pues es muy evidente. Las dos son compatibles. Pero quiero decir, ¿en cuántos edificios faltarán placas de estas y nadie está señalando que en ese edificio se mantienen placas, digamos que no son legales? De hecho, en la Universidad de Valladolid, en la escalera principal, hasta el año pasado, creo recordar, hubo una placa recordando a Franco, que como estaba en unos azulejos debajo de la escalera principal del edificio de Filosofía y pasó desapercibido. Pues pasó Pero desapercibido. se eliminó esa. Sí, luego lo decidió el rectorado sin ningún problema, pero claro, llevaba la ley de memoria histórica en vigor un montón de años y nadie era consciente que estaba ahí. Como tantas acciones, al final en esto el qué pues no es tan relevante, ¿sabes? El qué, pues estamos hablando de la placa. Bueno, pues vale, pues aquí. ¿Contra quién? Pero ¿a quién le importa la placa? El problema es por qué en este momento y tal, ¿no? Pero pues la placa se tiene que poner, ¿no? Pues oye, pues bien, la cuestión es, oye, la manera que tienes de hacerlo y el momento, ¿no? Porque si realmente tú lo que quieres es que esté la placa por una cuestión de dignidad, pues intentas hacerlo sin despertar un debate nacional alrededor de eso. Es de justicia en cualquier caso. Nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta, bueno, recordarán, estamos todavía sobrecogidos por el suicidio de esta niña sevillana que se suicidó hace 2 semanas y todo porque varias compañeras la acosaban. Había acoso escolar, el colegio no hizo absolutamente nada. Bueno, queremos hoy poner soluciones a todo esto y vamos a hablar con un colegio de Valladolid que tiene un plan emocional que está dando muy buenos resultados y con una orientadora que trabaja precisamente con estos casos. Enseguida volvemos. El trágico suicidio de Sandra, la niña de 14 años de Sevilla, que puso fin a su vida tras sufrir un devastador acoso escolar por parte de algunas compañeras en el colegio, nos ha conmocionado a todos. A pesar de las denuncias de su familia, el centro no activó los protocolos necesarios. Esta tarde, por cierto, hemos conocido que en Lleida los Mossos investigan el suicidio de un menor que había denunciado acoso escolar. Le robaban, incluso le amenazaban con una navaja. Todo esto ha desatado una profunda reflexión sobre la violencia en las aulas y la urgencia de intervenciones preventivas. Hoy queremos abordar este asunto con 2 expertos y con 2 vertientes distintas que se complementan para atajar este problema. Diego Loiber es el director del Colegio Pedro Gómez Bosque de Valladolid, pionero en España en llevar un plan de educación emocional en primaria, y Carmen Hernando es orientadora y experta en acoso escolar. Muy buenas noches a los dos. Buenas noches. Bueno, imagino que el caso de Sandra os ha indignado como al resto de España. Ahora que hay protocolos anti-acoso escolar en todos los colegios, yo no sé, ¿esto se podía prevenir? ¿Cuál creéis que ha sido en este caso el principal error, Carmen? Pues yo pienso que el principal error es que el colegio no ha sido valiente y efectivamente no ha activado el protocolo que, como dices, existe. Son protocolos que ya llevan años implantados y que además han demostrado ser bastante eficaces. Entonces no se entiende esa actitud, ¿no? Yo creo que el centro educativo, desde mi punto de vista, debería haber activado el protocolo, que para eso está. Diego, ¿cómo lo ves? Tú que eres director de un colegio. Yo hablar de errores me resulta complejo, porque es verdad que al final cada situación es un caso diferente y bueno, nosotros aquí en Castilla y León es verdad que tenemos muchos recursos, tenemos, pues yo creo que tenemos un decreto que desde el 2005, una orden que desde el 2017 nos da protocolos que además activan en 48 horas medidas bastante efectivas. Pero hablar de situaciones, pues cada
caso tiene sus circunstancias y yo creo que lo que sí que tenemos que intentar hacer es que cada situación de estas sea la que nos siga dando fuerzas a toda la sociedad para intentar combatir contra ello. Pero claro, puede haber protocolos perfectamente establecidos, pero puede haber colegios también que ante un caso así tengan miedo y miren para otro lado, ¿no? A ver, es verdad que aquí siempre en el bullying aparece pues, las personas que hacen la agresión, los que lo reciben y luego todo el entorno que son aquellas personas y todo el contexto que realmente son los que pueden también aportar. Yo creo que pues todos tenemos nuestra responsabilidad, creo que es algo que tenemos que intentar lanzar ese mensaje. Nosotros, por ejemplo, en nuestro colegio lo que estamos intentando, como bien decías, es intentar dar herramientas para prevenir estas situaciones, pero luego una vez que las situaciones ocurren, pues nosotros podemos, en nuestro caso, por ejemplo, podemos intentar acogernos a lo antes posible, intentar estar lo más atentos posibles para que, bueno, pues para intentar solucionarlo antes de que llegue a estos extremos. Carmen, por tu amplia experiencia, ¿te has encontrado muchos niños, digamos, desprotegidos, que callan, que están en silencio, que no tienen las herramientas suficientes para decírselo, por ejemplo, a sus padres? Pues sí, efectivamente, y desgraciadamente. Además, yo es que en estos casos lo que quiero decir es que no se puede hablar de muchos ni pocos. Quiero decir, un solo caso ya son muchos casos, porque imagínate que ese caso es tu hijo o tu hija. Entonces, con que haya un solo caso ya son muchísimos. Y efectivamente los niños y las niñas y los adolescentes pues a veces callan y no tienen fuerza suficiente o el valor suficiente para expresar su dolor. Entonces hay que estar muy atentos a las señales que ellos nos dan. Y efectivamente los centros educativos tienen que ser centros seguros, donde podemos dejar a nuestros hijos con cierta tranquilidad, por lo menos. Y sí, los niños y las niñas cuando están ante esa situación, precisamente esa es la mayor dificultad que tenemos los profesionales, ¿no? Que cuando nos llegan o cuando nos enteramos, ¿por qué nos enteramos? Muchas veces es demasiado tarde. Entonces, sí, cuesta mucho porque es el mecanismo que se produce. Ellos se hacen muy pequeñitos y se sienten muy mal y les cuesta mucho expresarlo. ¿Y en casa es fácil ver esas señales? Pues en casa... yo es que estoy de acuerdo con él, son situaciones muy complejas y no podemos generalizarlas, pero a veces sí que resulta complicado ver esas señales, ¿no? Aunque tú tengas cierta confianza con los niños o con tus hijos, pero también aquí yo haría una reflexión y es, nosotros escuchamos a nuestros hijos, pasamos tiempo con ellos, estamos con ellos, somos cercanos, les tendemos ese puente, esa mano. También como padres o como madre que soy, debo reflexionar, porque es cierto que a mí me ha pasado en mi casa con mis hijos y mi hijo lo estaba pasando muy mal y a mí me lo contó una compañera suya, que mi hijo lo estaba pasando mal. Y fíjate a lo que me dedico, que esto debe estar quedando ahora mismo fatal, debe estar quedando fatal como orientadora, y es verdad, a veces. Pero he de reconocer que es cierto que es difícil, que a veces no es fácil, pero insisto, tenemos que hacer un esfuerzo y también mandar un mensaje de esperanza, no si es posible ver esas señales. Ahora bien, en el momento que se detecta cualquier señal hay que pedir ayuda y efectivamente los adultos tenemos que ser la voz de los niños y de los adolescentes y de los jóvenes muchas veces, que esto no solo pasa con niños. Sí, está claro. Diego, vosotros en el colegio implantáis este plan de educación emocional ante el aumento de casos de niños con problemas de salud mental y el alto índice también de suicidios infantojuveniles. ¿Qué os habéis encontrado en estos alumnos que son de primaria, si no me equivoco? Sí, lo primero que consideramos que el colegio tiene que ser casa. O sea, cuando llegan al colegio tienen que encontrarse a gusto, seguros, y todo lo que estamos intentando hacer es un poco como una operación embudo, donde al final vamos filtrando toda esa convivencia con el área de educación emocional, por supuesto, como el corazón un poco de todo lo que planteamos, con pues, trabajo de comisiones, con los proyectos, con recreos con Fair Play. Pero nosotros consideramos que al final lo más importante que podemos hacer es que cuando lleguen al colegio se encuentren, pues como comentaba, como padres, como maestros. Cuando dejamos a nuestros niños en el cole pensamos que están bien, pero es que es fundamental que ellos crean que están bien, que están seguros, no que vayan a un sitio a sufrir. Entonces, para nosotros, el área de educación emocional, lo más importante que buscamos es que el cole sea su casa, que además de lo que decíamos, darles herramientas, intentar prevenir,
crear una serie de vínculos protegidos, ¿no? Eso es, de que cada uno se siente importante en el colegio y que cuando lleguen nadie se sienta con temor o con emociones que le puedan impedir estar bien en el colegio. ¿Y en qué consiste? Quiero decir, ¿es una forma de desnudarse emocionalmente? Imagino que os habéis encontrado casos, bueno, pues de niños que incluso se emocionan, ¿no? O sea, las clases, la verdad es que llevo dando clase, he dado en todas las etapas educativas y es lo más increíble que hemos hecho hasta ahora, porque son clases donde los niños, pues por ejemplo, estábamos comentando el primer día que dijesen algo positivo de ellos mismos y no eran capaces. La segunda ronda que hicimos de preguntas tenían que decir cosas positivas de los demás, lo hicieron, y la tercera pues era como: ahora sabes que tienes cosas buenas, comenta algo de ti. Y había niños que lloraban porque normalmente no habían dicho, no habían sacado eso de decir, pues tengo cosas positivas. Mandamos también deberes a las familias que digan cosas buenas de sus hijos, cosas que también les hacen llorar. O sea, hay momentos que en nuestra clase parece un drama, parece que... O sea, pero son cosas increíbles porque cuando tú te abres a la posibilidad de que ellos se expresen, pues experimentas situaciones que realmente pensamos que les pueden ser útiles para el día de mañana cuando se enfrentan a cualquier reto y sean capaces de gestionar un poco sus emociones, de saber que sus pensamientos pues, no son ellos y esa rumiación que también puede producir el sufrimiento les puede hacer daño. Entonces, la verdad que el área de educación emocional, que yo creo que al final todos los docentes lo hacen en sus clases, porque todos esa es la vocación que tenemos, creo que te da la posibilidad de que los niños también vean más su casa, el centro al que acuden. Claro, pero esa expresión emocional que conseguís en los colegios debe tener continuidad en sus casas, ¿no? Eso es clave, que los padres también se involucren en esto, porque puede llegar a tu hogar y cerrarse de nuevo, ¿no? Sí, o sea, de hecho al final esto es un trabajo de toda la comunidad educativa. Nosotros cuando hablamos con las familias, que de hecho cuando les ponemos deberes, precisamente es para que se involucren. Por ejemplo, cuando estamos hablando de las emociones y les pedimos que, por ejemplo, ellos mismos cuenten situaciones donde han estado tristes, alegres, ansiosos, es una manera de intentar trabajar con sus hijos y con sus hijas para saber que, bueno, pues hay situaciones en la vida en las que se producen diferentes emociones. Y, por ejemplo, esto que comentaba de decir cosas positivas a sus hijos, hay niños que lloraban porque pues no es lo normal, aunque quizá nunca habían escuchado a sus padres hablar de este tipo de cosas. Y son momentos que te emocionan, eso es, sí. Carmen, a mí personalmente no me gusta nada la palabra bullying. Creo que es a veces como un eufemismo, es una forma de quitarle importancia. Acoso escolar, que además, más allá de que en el español se puede decir perfectamente y yo creo que se puede entender. ¿Usamos bien estos dos términos o a veces lo hacemos, vamos a decir, a la ligera ante cualquier situación? Pues efectivamente. Porque no todo es acoso escolar. No todo es acoso escolar y eso es muy importante. Quienes estamos en este mundo educativo sí sabemos que tiene unas características muy concretas. Para que se produzca un acoso, efectivamente, pues tienen que darse unas condiciones. La primera condición es que exista esa conducta dolosa para alguien, que exista un desequilibrio de poder entre esas dos personas, que sea una conducta repetida en el tiempo, pero repetida en el tiempo no quiere decir que esté mucho tiempo. Con que se produzca 3 veces ya es repetida en el tiempo. Y también la indefensión, que exista una indefensión por una de las partes. Si nosotros de alguna forma prostituimos, entre comillas, prostituimos los términos, lo que hace es que le quitamos eficacia y luego no va a ser tan eficaz cuando lo necesitemos. Entonces hay que llamar a cada cosa por su nombre, efectivamente. Una cosa son los conflictos que se pueden dar, ¿no? Cada día. Yo hace poco pues, he vivido en el centro en el que trabajo ahora, en el centro didáctico, pues he vivido una situación que ha sido un poco conflictiva, pero efectivamente cuando avisamos a la familia, el padre sí me dijo, no será acoso. Y le dije abiertamente que no, porque efectivamente ya nos habíamos cerciorado de que no se trataba de un acoso, efectivamente. Hay que emplear los términos y es verdad, cuando decimos bullying es como se están un poco metiendo contigo, incluso los chicos, a veces no me hagas bullying. Sí, lo utilizan de forma muy a la ligera. Al final esto hace que también las cosas se vayan normalizando y efectivamente es grave, porque tenemos que llamar a cada cosa por su nombre y no tener miedo a hablar de acoso cuando tenemos que hablar de acoso y no tomárnoslo a la ligera, ni normalizarlo, ni bromear con ello. Es que hay unas víctimas detrás y hay unas personas que están sufriendo en silencio, no se nos olvide, que tenemos que sacar muy bien la lupa y ser muy cuidadosos con esto. Entonces, si yo soy un alumno, una alumna que estoy en esa situación y veo
cómo se utiliza ese término, al final me voy a sentir ridícula o me voy a sentir inferior, porque los lenguajes importantes y las etiquetas también son muy importantes. Entonces, y hablando de etiquetas, etiqueta. ambos habéis coincidido en que no hay que generalizar, que cada caso es particular. Yo no sé si existe una idea preconcebida de que los niños que sufren bullying, perdón por la palabra, ¿ves? Acoso escolar, lo acabo de decir, en fin, son niños con unas características especiales. Vamos a decir que son niños bueno, pues con algún defecto físico, los niños diferentes, que digamos los más populares, ahora que se dice tanto eso, que también me aterra esa definición, a ellos nunca les pasa. ¿O no es así? Pues yo te diría que no es así. Ahora, sí que es cierto que cuando trabajamos con escuelas inclusivas o tratamos de hacer inclusión, observamos que los niños que presentan algún tipo de discapacidad pueden ser diana en algunas ocasiones, cuando no hacemos bien nuestro trabajo de efectivamente involucrar en esa inclusión y ser realmente inclusivos, por ejemplo. También pasa al contrario, ¿no? Del chaval que destaca, porque cuando hablamos con personas que son alumnos y alumnas de altas capacidades, también te hablan de que a veces les ha despreciado, pero esto en realidad no es así. Quiero decir que sí que se puede dar esa circunstancia, pero no siempre. No hay un alumno que por unas características sea susceptible de padecer bullying, es el contexto en el que se encuentra. O también los maltratadores o el maltratador o el que ejerce el bullying, quiero decir, también esa persona está sufriendo, quiero decir, hay algo que va mal en él, ¿no?, para que haga esa conducta o para que tenga esa conducta tan dolosa hacia un compañero suyo. No nos podemos olvidar de esta otra parte. Sí, sí, sí. Diego, yo, al menos a mis hijas desde muy pequeñas, siempre les he pedido que ante un caso similar, que siempre lo defiendan, que siempre con el más débil, que siempre lo denuncien. No es fácil, no es fácil. Esa figura del mediador que hay en los colegios, ¿vosotros cómo la trabajáis? Nosotros, por ejemplo, tenemos comisiones y tenemos un proyecto, por ejemplo, que hemos hecho, el de las elecciones, por ejemplo, de donde queríamos que se involucrasen los alumnos para sacar delegados y subdelegados, ellos mismos creasen las propias normas con toda la clase y luego hemos creado como una constitución del cole. La mayoría de normas iban vinculadas a la convivencia. Y en vez de hablar de castigos, porque al final realmente cuando ocurren situaciones entre los propios compañeros, la palabra castigo es como que tú tienes que marcar algo que está, les hemos dado la posibilidad de que ellos lleguen a acuerdos. Y en los acuerdos respectivos a insultar, faltar de respeto y pegar, realmente son ellos los más duros con ellos. Entonces nosotros, cuando hacemos ese tipo de actuaciones donde haciéndoles partícipes a ellos, lo que buscamos es que primero se den cuenta de lo que no les gusta que les pase a ellos para que no se lo hagan a los demás, y luego llegar a acuerdos en los que saben que, ojo, si me lo hacen a mí, podría pasar. No me gustaría que me lo hiciesen, por lo tanto, este sería la consecuencia. Y es una manera que estamos intentando de marcar y de definir para que nuestro cole al final todos tengan la posibilidad de saber y de tomar decisiones antes de que ocurran. Y luego, respecto además a lo que hablabais, yo creo que, por ejemplo, nuestro colegio es un cole preferente de motóricos. Y yo perfilar al tipo de alumno que le hacen bullying. Perdón, explícanos qué es preferente de motor. Que, por ejemplo, contamos con afisio, con auxiliares técnicas educativas, contamos con las instalaciones que nos permiten, por ejemplo, recibir alumnos que pueden tener silla de ruedas, que pueden venir en silla de ruedas o que pueden tener algún tipo de discapacidad motórica, porque podemos dar el servicio que necesitan y hacer cumplir con todas sus características. Entonces, nosotros lo que vemos es que esa inclusión y que a esos alumnos que hay, nuestro cole al final es un mundo en cada una de las clases. Yo creo que una de las cosas que deberíamos mirar cuando se habla de acoso escolar o de bullying, más que pensar en el perfil de la persona que lo recibe, es ir al otro lado, es ir a la persona que agrede. Da igual si eres alto, rubio o bajo, tenemos que desmarcarnos de eso. No te podemos culpar a ti porque seas así, tenemos que ir precisamente a... ¿Y cómo es el perfil de la persona que agrede? Pues vamos a generalizar. Lo que comentaba, yo creo que tiene mucha razón, que al final hablamos veces de autoestima para mí, pero también la persona que agrede tiene a veces problemas obviamente en su casa a nivel sociofamiliar puede tener, pero también a nivel de autoestima a veces agreden los que tienen un perfil de autoestima más bajo. Es curioso, yo pregunto muchas veces a amigos, etcétera, en estos casos, ¿no? El acosador y el acosado, si tuvieras un hijo,
si tú tuvieras un problema de estos, ¿qué preferías que te pasara? Yo, sinceramente, creo que preferiría que mi hijo fuera el acosado. Creo que el acosador para un padre es terrible, es terrible. Bueno, a mí me parece un poco aventurado. Que, sí, yo daría la misma respuesta que tú seguramente. Desde fuera, claro. Desde fuera. Desde fuera, eso está claro. Sí. Te voy a decir, pero resulta que es que tiene unas consecuencias terribles y muy profundas en los niños. Sí que es verdad que yo creo que, hombre, yo te digo que racionalmente me sale esa respuesta que te has dado, porque yo sobre todo aspiro a que mis hijos sean buenas personas, ¿verdad? Pero es que resulta que el acosador es una mala persona, quiero decir, el acosador a lo mejor es una persona que está en una situación también dolorosa, dura. Hay que ver qué hay detrás de ese perfil, porque ¿sabes qué ocurre? Que estamos creando una sociedad muy líquida en la que no hay referentes, en la de, estabais hablando antes, en la tertulia os estaba escuchando, casi nadie asume responsabilidades de lo que pasa. Entonces eso de hago algo y no hay ninguna consecuencia, no pasa nada. Yo creo que la responsabilidad la tenemos que asumir como sociedad. Aquí hay que hacer una reflexión muy profunda. Y efectivamente, bueno, para lo que hay que trabajar es para que todos los chicos y las chicas, insisto, estén bien, y hay que invertir realmente en su salud emocional y mental. Yo desde luego te puedo decir ahora, en el centro en el que estoy, el centro didáctico, aquí ponemos a la persona en el centro. Y a mí me encanta porque mi equipo directivo me permite cuidar a los alumnos y me permite invertir mi tiempo en hablar con ellos, en escucharlos, en ver qué pasa, cómo se sienten. Están las puertas abiertas siempre de la orientadora para que vayan y me cuenten y me digan. Y ahí descubrimos muchas cosas, y efectivamente... Es que la clave siempre en casi todo es la comunicación. Yo creo que eso hay que trabajarlo mucho. Hay que trabajarlo más. Estaría con vosotros más horas toda la noche, pero también quiero que pregunten los compañeros. Gonzalo. Bueno, tendría preguntas para los dos, pero como se nos ha ordenado que seamos breves. Carmen, cuando una vez identificáis un caso, ¿no? ¿Cómo se puede abordar con el que está siendo el acosador o con los que están siendo los acosadores en ese momento? O sea, ¿cómo se aborda? Y luego, después de abordarlo, cambian de comportamiento, porque yo, sin saber mucho del tema, las referencias previas que tengo es que una solución recurrente una vez se encuentra un tema de estos es que al final el niño acosado muchas veces cambia de colegio. Entonces, ¿se entra en razón o...? Mira, primero te diré, en la orden que ha mencionado el de 2017, ahí pone claramente que la medida se puede establecer cambiando de centro al acosador, también, no solo al acosado, eso para empezar. Y antes de detectarlo se hace una investigación, es decir, una vez se abre el protocolo hay hasta 6 fases dentro del protocolo. La primera fase es efectivamente cerciorarse y tomar información de que efectivamente eso es así. Se determina una comisión y en 48 horas se empieza a trabajar. Y se empieza a trabajar en todos los frentes, en el frente del acosador, en el frente del acosado y en el frente de los testigos también ahora, que es algo que hemos introducido que me parece a mí muy relevante. Lo más urgente, efectivamente, es poner a salvo a la víctima, que hay que hacerlo sin convertirle en un paciente designado, como diríamos, no a nivel terapéutico, sino protegerle mucho, que él esté bien y garantizar su bienestar. Eso es lo fundamental y es lo primero que se hace, ¿de acuerdo? Y luego se van siguiendo una serie de pasos. Si efectivamente salta la alarma, pueden ocurrir 2 cosas, que efectivamente veamos y observemos que hay un acoso, entonces se sigue una dinámica, o si no lo hay. Si no lo hay, también se interviene y también se hace una intervención porque efectivamente ha habido un problema de convivencia ahí, ¿no? Y el protocolo va paso por paso, es muy rápido, muy ágil, en menos de 48 horas se pone en funcionamiento y contempla también el protocolo, que, bueno, no os lo voy a contar aquí porque me tiraría toda la noche, pero contempla efectivamente apoyarse en instituciones que sean externas al centro. Si hay que ponerlo en manos de Fiscalía de Menores se pone, si hay que acudir a los servicios sociales se va, si el acoso tiene que ver con violencia de género o no, porque hay muchos tipos de acoso, ¿no? Entonces, es muy completo. Además, yo te diría que en Castilla y León a mí personalmente me gusta mucho y creo que sí que tenemos un muy buen protocolo. De hecho, en Castilla y León, insisto, aunque un solo caso ya me parecen muchos, pero está bajando la... ¿Sucede que después de hablar con el acosador terminen cambiando de actitud?
Sí, sí que sucede a veces, claro que sí. Yo tengo mucha esperanza y lo he vivido, y he vivido como efectivamente, y te digo que me ha pasado, hombre, mis hijos no han sufrido un acoso muy duro, por así decir, pero sí les han hecho bastantes fechorías, y es que ahora mismo mi hija pues es amiga de un muchacho que la agredió físicamente. ¿Y hubo intervención para eso? Hubo intervención por parte del centro, por supuesto. Bueno, la pregunta os la hago la dejo abierta. Hablamos de los acosadores en el ámbito escolar, pero claro, esos niños han crecido en unas familias en las que también hay una responsabilidad en la educación. Claro, en el colegio puede haber protocolos, puede haber intervenciones, pero claro, es un ámbito muy específico y ellos luego tienen que llegar a sus casas. Decíais, pueden traer problemas o demás, pero ¿cuánto trabajo hay que hacer con los padres? ¿Cuánta responsabilidad está también en la educación? Y si mayoritariamente es por un problema de educación de los padres o es por algún tipo de problema que pueda tener el niño fuera de su familia, el que le convierta en un acosador. Lo primero que creo es que al final, por ejemplo, nuestra responsabilidad es intentar dar precisamente herramientas. Por ejemplo, el área de educación emocional lo que intenta es, viendo este alud que tenemos, por ejemplo, de enfermedades mentales, de personas que, por ejemplo, no nos han enseñado a gestionar o a actuar o saber la repercusión que tienen nuestros actos, puede ser que en casa tampoco las tengan. Entonces, precisamente, la única opción que pueden tener esos niños es tener herramientas, por ejemplo, en un sitio donde están 9.000 horas a lo largo de su vida. Nosotros tenemos esa responsabilidad de intentar hacer algo, porque puede ser que en su casa haya muchas familias que es verdad que cada vez más vienen a los coles, nosotros nos sentimos súper apoyados por las familias, pero puede haber familias que no les interese. Perfecto, pero nosotros, nuestra responsabilidad o nuestra oportunidad es intentar hacer eso. Hablábamos antes de, por ejemplo, en un parque es como una sociedad en pequeño. Pues el otro día estaba con mis hijos en el parque y tú veías a un padre que le decía a su hijo, primero avisa y luego atiza. Pues claro, al final son situaciones que tú estás viendo, ¿cómo va a reaccionar ese niño? Pues yo en mi casa he escuchado esto. Nosotros no podemos, por desgracia, llegar a todas las familias porque tampoco todas las familias quieren. Yo creo que cada vez las familias quieren más, pero este alud que nos está comiendo, la única posibilidad que nosotros entendemos es intentar hacer algo en el sitio que tenemos al 99% de nuestros clientes sentados delante de nosotros, que es en el cole. Aunque luego lo ideal sería que se continuase en casa, sí, pero por lo menos intentar nosotros hacer lo que podamos con ellos. Laura. Buenas noches a los dos y gracias sobre todo por el testimonio. Lo cierto es que ha habido un salto cualitativo en los centros educativos, en los colegios, a la hora de implementar medidas para combatir el acoso escolar. Por ejemplo, lo mencionaba José Luis, la figura del mediador, que son alumnos que reúnen ciertas cualidades, ¿no? Y sensibilidades, ¿no? Que pueden detectar en lugares donde los ojos del equipo educativo no llegan, y es una manera, ¿no? de detectar, ¿no? Esas primeras señales, como una especie de termómetro, diría yo. Pero lo comentabas antes, Carmen, sí que es verdad que no hay valentía por parte de algunos centros. ¿Cuál es la razón por la que no se activan determinados protocolos, como ha ocurrido en el caso de Sevilla? No por entrar en ese caso en concreto, pero ¿cuáles son las razones por las que un centro educativo no activa un plan teniendo razones para activarlo? Porque quiero decir, puede ser una cuestión de imagen del propio centro, pero ¿no es peor que se encone el problema y que acabe como ha acabado en esta situación, desgraciadamente? Pues sí, claro, es muchísimo peor. Yo, desde luego, efectivamente, no voy a entrar en el caso concreto porque tampoco tengo la información, no, pero yo diría que lo que ocurre a veces es que efectivamente la responsabilidad como que se va diluyendo, a veces esperas, bueno, a ver si se pasa, bueno, espera que se lo digo pero no se lo digo, y entonces ahora fíjate con toda la burocracia que hay que hacer, total, a lo mejor ya se les pasa después de las vacaciones de Navidad, a lo mejor el verano les hace madurar. No sé qué razones hay, porque la verdad que yo sí que te digo eso, que yo con los equipos directivos con los que me he topado, insisto, pues son valientes, vamos, que sí que lo hacen. Pero ¿por qué no lo hacen? Pues yo creo que a veces es más bien por esto. También por lo de la imagen. Lo de la imagen sí que es verdad que es importante, ¿no? Les importa mucho la fama, o a veces por ese sentido que tú dices, bueno, el corporativismo que hay a veces en algunas instituciones, ¿no? En algunos centros sí que son bastante corporativistas, entonces yo creo que esto también tiene que ver. Pero yo quiero pensar que, por ser optimista,
sea quizás por esto de que se diluye un poco la responsabilidad de esto lo haces tú, no, y por cómo calibramos. Es que a veces es difícil calibrar y que es que hay veces que es una bomba que te estalla en las manos, porque los niños efectivamente es muy difícil que lo cuenten, por eso, porque ellos mismos tienen miedo, no se quieren sentir señalados, no quieren ser el patito feo, porque tienen la sensación de que, claro, si yo soy el acosado voy a ser el patito feo. Entonces, yo quiero pensar que a partir de ahora los coles nos van a escuchar y van a ser todos muy valientes. Bueno, ojalá. Y oye, casos como el de Sevilla también tienen que hacerse que se pongan las pilas. No hace falta que os lo diga, tenéis unas profesiones maravillosas, Sí. Muy bonitas, desde luego. Diego, imagino que este plan pionero que se extienda a otros colegios, ¿no? Porque me consta que en la península ibérica sois los únicos. Eso parece, es verdad que Canarias creo que empezó con este plan. Nosotros, nuestra idea era intentar dar seriedad a esto que yo creo que se lleva, que lleva en la educación toda la vida, que es la educación emocional, pero este paso es verdad que nos están preguntando coles no solo de Castilla y León, sino también de España, porque al final realmente es como dar ese paso más, y dar ese paso que todas las semanas tienen una hora de educación emocional, y yo animo, porque realmente, lo vuelvo a decir, que es lo más increíble que hemos hecho además unos test también iniciales y otros que haremos al final también para ver si todo esto que pensamos que funciona realmente luego es efectivo y está teniendo resultados, pero vamos, de manera incondicional. Pues desde aquí, llamamiento a todos los profesores, directores de colegios que seguramente que nos están viendo, para que os llamen a la puerta y os copien. No pasa nada. No pasa nada, esto es para compartir. Gracias, Diego. Carmen, gracias sobre todo por tu sinceridad y por contarnos también tu caso personal. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Laura, Maite, Gonzalo, ¿te ha gustado la experiencia? Bueno, ha sido una buena primera vez, yo creo. No estoy muy convencido. Ya veremos si te llamo, ya veremos. Bueno, el que voy a llamar a la puerta ahora es a nuestro compañero Chema Nieto, para charlar un rato con él. Muy bien, muchas gracias. Está muy bien. Buenas noches, Chema. Oye, qué bien, se ve una marcha contra el cáncer en tu ventana. Es que estamos en un mes en el que proliferan las carreras solidarias. El fin de semana pasado tuvimos una en Segovia, con récord de participación. La marcha solidaria Caja Rural reunió en su edición número 14 a 3.000 participantes. Mucho mayor fue la participación en Zamora. La 17ª carrera contra el cáncer juntaba a 8.000 participantes. Y este domingo hay previstas más marchas de este tipo en la comunidad, una en Aranda y una en Valladolid. La marcha contra el cáncer de Valladolid puede llegar a los 51.000 inscritos. Es una cifra formidable. 1 de cada 6 vallisoletanos se pondrá el domingo la camiseta verde contra el cáncer. A ver si hay suerte y no llueve, Chema. El domingo pasado la lluvia no desanimó a los corredores de la carrera celebrada en León, que también tenía su lado solidario. A beneficio, en este caso, de la Asociación Leonesa de la Caridad. 4.000 participantes recorrieron los 10 kilómetros de la carrera León, cuna del parlamentarismo. El parlamentarismo. Pero ¿cómo no iba a llover? De la cuna del parlamentarismo tenemos que pasar a su mausoleo, como lo llama un veterano observador de la política regional. Allí esta semana la trifulca se ha debido no ya a los contenidos, sino a las formas de las leyes. Los presupuestos presentados por la Junta fueron devueltos por las Cortes por faltar la previa aprobación del techo de gasto, que por cierto se aprobó ayer. Resulta conmovedor. ¿A quién no le ha pasado que le hacen volver a presentar un trámite porque le falta un papel? Si le pasa al ciudadano, alegra ver que le puede pasar al gobierno autonómico. El informe jurídico de las Cortes incluía otra irregularidad. El presupuesto de la Junta incluye el presupuesto para las instituciones propias, entre las que están las mismas Cortes, pero la mesa del Parlamento no tiene aprobado su presupuesto. Bueno, todo esto afortunadamente ya se ha solucionado. Vivimos tiempos de choque entre poderes, el Ejecutivo contra el Judicial, el Legislativo contra el Ejecutivo. Vaya año de incendios institucionales tras la temporada de incendios forestales. Mira, Chema, no me hables de incendios, que esta semana han ardido 5 casas en mi pueblo, en Villanueva del Conde, en Salamanca. 6 vehículos de bomberos movilizó ayer la Diputación de Salamanca desde Tamames, Béjar, Guijuelo y Ciudad Rodrigo para controlar el incendio que saltaba de una vivienda a otra en esta bella localidad de la Sierra de Francia. Ya sabes, las calles estrechas dificultaban el control del incendio, en el que por suerte, bueno, pues no hubo que lamentar desgracias personales al tratarse de casas que solo se habitan en verano. Pero la casa del pueblo es siempre el santuario de la memoria familiar
el cofre del tesoro de los ecos y las luces de la infancia. Una tragedia, Chema. El disgusto de una casa quemada va siempre más allá de la pérdida material. Son, como dices, recuerdos, vivencias, familia en un rincón serrano, además especialmente bonito para mí, el de mi pueblo. Mucho ánimo desde aquí a todos mis paisanos. Ojalá lloviese más sobre los incendios y menos sobre las carreras solidarias. Que a los incendios de la política basta con no hacerles caso. Y esos además, Chema, duran demasiado. Un abrazo, Chema. Bueno, a ustedes les espero también el lunes. Descansen y disfruten de este fin de semana. Adiós.